Yo soy Juan Manuel Pampín, soy editor en Ediciones Corregidor, joven editorial argentina, como nos gusta decir a nosotros, de casi 49 años, con 3.000 libros publicados y un catálogo vivo de aproximadamente 700 títulos. Dentro de nuestro sello vas a encontrar los libros de Macedonio Fernández, los libros del Premio Rómulo Gallegos Eduardo Lalo, vas a encontrar traducciones latinoamericanas de Clarice Lispector, vas a encontrar también libros de literatura clásica, digamos, traducidos al castellano, también en traducciones latinoamericanas, como le llamamos nosotros. O sea, ¿por qué decimos traducciones latinoamericanas? Digamos, nuestros libros habitualmente están siempre, en principio están siempre traducidos desde el idioma original y le llamamos traducciones latinoamericanas porque, como nosotros decimos, los personajes aquí no cogen las cosas y no las agarran, no van al lavabo si no van al baño y ese tipo de cosas. Bueno, es lo que nos ha permitido justamente generar, creo que un plus diferencial al respecto, digamos, de lo que son las traducciones tradicionales a las que nosotros estábamos acostumbrados. Porque también, como nosotros decimos, desde España, si no, nos están como reconquistando todo el tiempo. Como lo hicieron hace 500 años, todos los días cuando agarramos un libro y leemos los modismos españoles y demás, es como que nos están reconquistando. Entonces, nosotros, digamos, también nos queremos presentar básicamente como editorial latinoamericana. Dentro de eso, bueno, dentro de nuestro proyecto editorial, por ejemplo, hemos comenzado originalmente a hacer traducciones de clásicos hacia los 70, como les decía, la editorial nuestra tiene ya 49 años y inicialmente, digamos, mi padre, que fue el fundador de la empresa, comenzó a trabajar como distribuidor de los sellos españoles en Latinoamérica, en Argentina y Latinoamérica. Digamos, él fue asistente de don Luis Monreal en sus orígenes, cuando Luis estaba en Argentina y estaban iniciando, digamos, su trabajo. Y a partir de ahí él comenzó con coediciones con Carlos Barral, incluso antes de que se conforme lo que fue Seix Barral. Hay, digamos, parte de hecho de los orígenes de Corregidor, en los que las coediciones son Corregidor Barral. Luego, digamos, ahí ya comenzamos a editar los libros propiamente de Corregidor, digamos, de a poco, se fue desarrollando. Como yo decía antes, comenzamos primero con algunos libros sobre política argentina, algunas cosas de cine, los clásicos, como podía ser Embaucador de Melville, también Gogol, los cuentos de Gogol, los cuentos de Hoffman, y de nuevo ahí también siempre en traducciones, digamos, directas del idioma original y en lo que nosotros dimos en llamar español o castellano latinoamericano, español latinoamericano. No sé, por ejemplo, en 2001 comenzamos a publicar lo que fue la colección Vereda Brasil. Dentro de lo que es la colección Vereda Brasil, en la actualidad tiene ya 30 títulos y fue la primera vez que se hizo, digamos, como forma, como armado, digamos, se logró traducir, digamos, de manera metódica literatura brasileña a otro idioma. Digamos, por ejemplo, también en lo que son poesía, digamos, todas nuestras ediciones que no son castellanas son bilingües, siempre podemos contarles también que tenemos la colección Archipiélago Caribe, que esta colección es más nueva, nosotros la comenzamos a publicar en 2011. El primer volumen fue Simón de Eduardo Lalo y que después, más tarde, en 2013, digamos, termina ganando el premio Rómulo Gallegos. Después tenemos, digamos, dentro de lo que es nuestro sello, que es bastante largo, tenemos una colección muy importante de literatura sobre la memorabilia de Buenos Aires y el tango, que es, digamos, es una de las cosas por las que nosotros nos conocen. Dentro de esa colección, que a su vez son varias colecciones, llegamos a tener aproximadamente 200 títulos. También tenemos la colección que se llama La Inteligencia Americana, que son textos canónicos, digamos, desde la conquista. Por ejemplo, tenemos los diarios de Colón, los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la segunda carta de relación de Hernán Cortés,
también son textos anotados, preparados todos por especialistas, todos con arriba de 180 notas por título. Entonces, por otro lado, alguna otra de las colecciones que tenemos se llama Letras al Sur de Río Bravo. Son pequeñas antologías de grandes autores, como puede ser Onetti, Molina, Felisberto Hernández, Macedonio Fernández, en el que cada libro está presentado a partir de un especialista en el que nos hace un raconto, un muestreo de la totalidad de la obra de ese autor. Más acá en el tiempo después tenemos lo que es la colección de antropología latinoamericana y demás. Tenemos la colección de arte amerindio que dirige el profesor César Sonderegger y la colección, las dos colecciones más nuevas son la colección de deportes, que nosotros ahí tenemos creo que cerca de 10-12 títulos publicados ya. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, al profesor Fernando Signorini, que tiene el raro privilegio de ser el único entrenador de Messi y Maradona, porque fue el preparador físico de la selección argentina cuando lo dirigía Maradona, y fue también el preparador físico de Maradona en sus últimos 15 años de carrera. Y después finalmente hace 3 años sí, publicamos una colección que se llama Puentes de Papel, que es de literatura infantil, en el que los grandes le escriben a los chicos, y ahí ya están presentadas a gran formato, son ediciones a color, y bueno, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Al año publicamos aproximadamente 30 títulos. En los últimos 2 y 3 años hemos publicado 30 títulos. Nosotros, en los años anteriores, de 2015 hacia atrás, tenemos un ritmo bastante más alto. Habíamos llegado a publicar entre 60 y 70 libros al año, contando también reediciones. Pero bueno, a partir de la crisis y los movimientos que está habiendo en el mercado del libro, la verdad es que también nosotros decidimos en cierta manera tener que poner un freno, porque el mercado tampoco podía absorber todo lo que nosotros ya estábamos en condiciones de poner a disposición. Nosotros distribuimos, inicialmente, en todos los lugares donde podemos. Tenemos distribución propia en Argentina y a su vez, también distribución a través de revendedores para poder llegar a los lugares donde no es tan sencillo. Argentina, por una cuestión de extensiones, a veces es muy difícil de cubrir, y en lo que es el resto de los países intentamos tener acuerdos de distribución, por lo general exclusiva, con diferentes jugadores. Tenemos acuerdos de distribución en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en México, en España, en Ecuador, en Puerto Rico. A partir de lo que fue la irrupción de Eduardo Lalo, a partir de lo que fue la irrupción de Eduardo Lalo en el premio y demás, eso a nosotros, por ejemplo, nos permitió tener una llegada muy interesante en todo lo que es Caribe. En la actualidad Argentina, la verdad, está sumergida en una crisis bastante potente. Nosotros veníamos de ciertos años de crecimiento a partir de lo que fue 2008, 2010, 2015, porque a partir de programas que se habían dado en el Estado, había permitido un crecimiento y un surgimiento de editoriales. Se había hecho un trabajo diferente al respecto de lo que es la habitualidad, ¿no? Entonces, eso había permitido un crecimiento general del gremio. La verdad es que de 2015 a la fecha, el contexto general de la situación del país, y como nosotros decimos, el libro no es una isla, realmente no ha sido bueno. De hecho, estamos entre las industrias más golpeadas para lo que es los niveles generales de consumo. En la actualidad, Argentina ha perdido en los últimos 3 años estamos superando el 40% acumulado de caída de ventas.
Digamos, eso, por supuesto, ha tenido que hablar de un reacomodamiento, de nuevos jugadores, digamos, ha producido una concentración diferente y por otro lado, digamos, también ha hecho que los editores más chicos, como puede ser nuestro caso, digamos, tengan que rearmar las cuestiones. En cuanto a las cuestiones de concentración editorial, la verdad es que a partir de, ahí ya nos tenemos que ir un poquito más hacia atrás en el tiempo, tenemos que pensar en los 90 y la irrupción de los grandes, en el que cada vez son más grandes y los chicos cada vez somos más chicos. En el caso particular de nuestra industria, y yo ya no me pongo a hablar del resto, creo que realmente ha sido en cierta manera nocivo el tema de la concentración editorial por una cuestión de grisado de la oferta. Hoy por hoy nosotros, por lo menos es mi opinión personal, yo creo que cuando un grande termina comprando a otro, más bien no lo compra para expandirlo, sino para tapar su competencia. O sea, como pudo haber sido oportunamente el caso de Planeta con Tusquets o con MC, o ahora con el caso de Penguin y Alfaguara. Yo creo que a la larga esos sellos es como que se van a terminar diluyendo y van a ser apenas anaqueles cuando eran editoriales o colecciones maravillosas que nos habían ayudado a formarnos a nosotros en tanto lectores. La verdad que eso lo vivimos con gran preocupación, porque por otro lado, a la hora de realizar una cuestión de negocio y demás, también se pone muy complejo. Es casi milagroso, creo, para nosotros, para una editorial pequeña como la nuestra, poder estar en el mesón de una librería. Mira, en cuanto a la crisis, yo creo que si bien nos ha afectado a todos, cada uno en su medida ha podido surfearla, creo que en el caso de las grandes, es como que se vieron más afectadas por una cuestión de movilidad y de elasticidad ante la crisis. Nosotros en tanto argentinos tenemos una vieja historia de crisis, entonces es como que en cierta manera estamos acostumbrados a trabajar casi en crisis permanente y a intentar reinventarnos y que tengamos que cambiarnos las reglas de juego. Sí creo que en una estructura pequeña o mediana es más sencillo realizar cambios. En el caso de las editoriales grandes yo creo que es más complejo porque la llegada del cambio a superficie termina realmente siendo más complejo. En Argentina, a diferencia de España, es más habitual que las editoriales se autodistribuyan. No hay presencia de grandes distribuidores zonales como sí lo hay en el caso de España. Sí, por supuesto, encontramos distribuidores, como en nuestro caso, grandes, que hacen una distribución hacia los lugares más alejados. Pensemos que entre los dos extremos de Argentina tenemos casi 5.000 kilómetros, si pensamos en Ushuaia y La Quiaca, por pensar entre el punto más norte y el punto más sur de nuestro país. Buenos Aires, por ejemplo, está situado a 2.000 y tantos kilómetros de La Quiaca, 2.500, 2.800 kilómetros de La Quiaca, por pensar en el punto norte. Para tener presencia en el mercado argentino, yo recomendaría en mi caso buscar alguna manera de asociación o joint venture, porque ya como lo decía anteriormente, los argentinos, las editoriales argentinas están muy acostumbradas a realizar una distribución propia. Si bien hay algunos distribuidores que trabajan de manera súper eficiente, mi recomendación de caso particular sería ideal buscar un socio, más hasta quizás buscaría un editor en el que ya tenga una red de tendido de trabajo y le permita distribuir. A ver,
Nosotros nos sucede muchas veces, por ejemplo, que al ser una editorial más pequeña, cuando nosotros trabajamos en otros países, por táctica, por ejemplo, nosotros no elegimos los grandes distribuidores, porque por lo general el distribuidor que distribuye a Penguin, que distribuye a Planeta o que distribuye, no sé, a Ciruela, a nosotros nos puede realmente dar poca bolilla. Esa es la realidad. Con nosotros entonces por lo general buscamos distribuidores más pequeños que nos permitan, digamos, interactuar de otra manera, que nos permitan visitarlos, que nos permitan trabajar en librerías y demás. La realidad es que nosotros, entonces cuando a mí me preguntan cómo haría las cosas en la Argentina, yo buscaría un distribuidor, una editorial más pequeña en el que pueda servirnos como complemento. Las librerías en Argentina, como habíamos comentado anteriormente, son aproximadamente 1000, pensando tanto de las generalistas como las librerías de especialidad, como podría ser medicina o derecho. Realmente en este momento son el eslabón más débil de la cadena y nosotros, en tanto editores, estamos muy preocupados por la situación que están llevando. La realidad es que en los últimos 3 años cerraron aproximadamente 50 librerías, que si bien uno dice es un número que no debería llamar tanto la atención, la realidad es que es casi el 5%, digamos, de las librerías que están en actividad. Las librerías hoy tienen grandes dificultades, como puede ser el pago del costo de los servicios, el costo de los alquileres y los sueldos, que son elevados en relación a lo que cualquier librería puede pagar. Nosotros en Argentina el 99% del trabajo, digamos, se realiza vía consignación o depósito, mercadería en depósito, y con liquidaciones mensuales, quiero decir. Ahí el inconveniente se termina dando en que la consignación, más allá de tener uno bastante más material que el que pudiera tener si trabaja en firme, digamos, conlleva un trabajo extra bastante importante. Por otro lado, Argentina, las librerías argentinas no están tan informatizadas. Entonces, digamos, muchas veces se trabaja con libretas, carpetas, planillas de Excel y termina siendo realmente complicado poder administrar un trabajo de esa magnitud. Pensemos que cualquier librería promedio hoy puede tener entre 100 y 150 proveedores. Si cada uno de esos proveedores trabaja con una consignación, una sábana de consignación, como le llamamos, y no tiene el sistema informático adecuado, realmente administrar eso puede ser sumamente complejo. Entonces a veces, digamos, hay que tener una serie de empleados casi para administrar la consignación. Por otro lado, digamos, nosotros tenemos en Argentina ley de precio fijo. O sea, en la totalidad del territorio argentino el precio, digamos, del libro es uniforme y tiene que tener el mismo precio. Nosotros trabajamos ahí sobre lo que es el margen de descuento, los editores. Entonces, sobre todo en las librerías del interior, a partir del tema de distancias, costos logísticos y demás, al no poder subirle el precio de los libreros y tener más ralentizado el tema de las ventas y demás, terminan, digamos, teniendo problemas que a la larga, en la conformación de la cadena, terminan también perjudicándonos a nosotros como editores, porque el plazo de pago se termina siendo eterno. Sí, bueno, en mi tiempo libre, como nosotros decimos, también soy tesorero en la Cámara Argentina del Libro y coordinador de una comisión, que es la Comisión de Comercio Interior, que es la que se dedica básicamente a lo que es el trabajo, digamos, las cámaras se dedican del trabajo gremial empresario. En la actualidad en la Argentina, digamos, las editoriales estamos divididas en 2 cámaras del libro. Está la Cámara Argentina del Libro propiamente y la Cámara Argentina de Publicaciones. La Cámara Argentina del Libro, digamos, que es a la que yo pertenezco, nucleamos aproximadamente 450 socios, en líneas generales pequeños y medianos editores. Y por otro lado está lo que es la Cámara Argentina de Publicaciones, en el que están las grandes editoriales, como habíamos mencionado antiguamente,
o sea, anteriormente Grupo Penguin, Grupo Planeta y demás. La relación, digamos, dentro de todo, nosotros intentamos que sea armónica, porque como nosotros decimos, al fin y al cabo, digamos, todos nos necesitamos. O sea, por supuesto entendemos que nosotros no somos iguales a Planeta, que no somos iguales a Penguin, pero finalmente creo que ellos también, digamos, terminan necesitando, al igual que las librerías. O sea, hoy cualquier librería promedio seguramente entre Penguin y Planeta pueda llegar a tener, no sé, digamos, casi el 50 o 55% de su facturación entre ambos grupos. Pero por otro lado también los que le producimos la bibliodiversidad somos los pequeños editores. Entonces, digamos, en cierta manera creo que está bien, digamos, la representación de modo separado. Después, en cuanto a lo que son relaciones institucionales, digamos, en la actualidad el gobierno de la administración actual casi ha retirado por completo, digamos, los programas que nosotros teníamos de trabajo con los ministerios, que realmente había permitido una producción muy amplia. Pensemos que Argentina hacia 2015 estaba produciendo cerca de 120 millones de ejemplares y en la actualidad está produciendo cerca de 43. Digamos, ahí hay, digamos, un poco de lo que es caída de ventas, como habíamos ya mencionado antes, pero básicamente lo que fue casi la desaparición del Estado en las compras estatales, ¿no? O sea, en las compras que, digamos, se hacían para aulas y para bibliotecas. De hecho, por ejemplo, aquí en la Feria del Libro, hace 13 años aproximadamente, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, conocida por nosotros como CONABIP, producía durante un fin de semana un evento en el que los 1.800 bibliotecarios que hay en su red a lo largo de todo el país venían hacia Buenos Aires a la feria y tenían la posibilidad de comprar con el 50% de descuento, que es el descuento con el que regularmente nos compra a nosotros el Estado. En los últimos años se fueron reduciendo no solo la cantidad de bibliotecarios, sino el subsidio que ellos recibían. En la actualidad es apenas el 10% más que lo que era hace 3 años. Si pensamos que Argentina tiene una inflación en el último año cercana al 40% y en el año anterior superior al 25 o 30, ahí tenemos la respuesta de lo que significa para nosotros, ¿no? El lunes anterior presentamos en el Congreso de la Nación el proyecto para la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino, en donde se pretenden hacer una defensa sectorial dada en conjunto con traductores, con escritores, con editores y demás actores de nuestra industria. En Argentina también ya existe desde bastante más tiempo el Instituto Nacional del Cine, el Instituto de la Música y el Instituto Nacional del Teatro. En el caso particular del Instituto del Libro, como les decía recién, pretendemos poder hacer una defensa del sector y estamos intentando realizar lo que nosotros llamamos una ley de consenso en el que todos podamos ponernos de acuerdo y finalmente podamos tener los beneficios que pretendemos.